Gracias por recordarme. Soy capaz de no grabar. Les decía que he visto que han estado trabajando muchísimo. Se han puesto muchas de ustedes al día. Entonces quiero felicitarles, ¿no? Felicitarles y mi admiración a cada una de ustedes porque sé el tiempo, o sea, el tiempo que están dedicando a esto y, y la seriedad que también le están poniendo, ¿no? Eh, He visto que ya la mayoría, bueno, no la mayoría, pero sí al menos las que por lo general se mantienen conectadas, han hecho entregas incluso hay algunas de ustedes que ya han entregado incluso la última parte que trabajamos el viernes, que es la estrategia de incidencia política. Muchas gracias para quienes ya están al día con esto. Eh, con ellas podríamos ya seguir avanzando en el plan de acción, que es el que está dentro del plan de incidencia, y le hemos dejado hasta ahí, ¿no? Creo que o sea, quiero que sepan que lo hemos reducido, y lo hemos reducido a aspectos básicos, como son el planteamiento del problema, como son los objetivos, el mapeo de actores, eh, la estrategia de incidencia desde unos 3 o 4 frentes de incidencia y las actividades, ¿no?, concretas con las cuales van a materializar en cada frente esa estrategia. Entonces, quienes tienen todo eso, felicitarles, o sea, felicitarles porque van al día. Lo que nos faltaría es trabajar el plan de acción que tiene que ver básicamente con todo lo que hemos hecho. Si algunas ven que no tienen el 10, es porque yo he visto algunos trabajos y no hay como esta articulación que queremos ver, ¿no? Entre causas del problema, entre efectos, entre objetivos, ¿no? Y es porque se saltaron una tareita que era básica, que era el árbol de problemas, para poder tener un marco lógico. Yo entiendo, y más que ustedes, soy conocedora Baja que un poquito el volumen, Cardi. ay, ¿sí me escuchan? Sí, Pauli, estás con el micrófono prendido y se escuchó todo. Perdón, ya la pongo. Bueno, yo no escuché nada. ¿Qué tal si no escuché nada, perdón? Eh, Entonces, a lo que iba es que yo entiendo que se saltaron esta parte del árbol de problemas y es por eso que no hay lógica, ¿no? A veces no hay coherencia entre lo que plantean como problema y los objetivos. Y es justamente para evitar eso que hacíamos los otros instrumentos, ¿no? Entonces, si ven que no tienen el 10 es porque no se evidencia esa coherencia, porque se saltaron en algún momento, se habrán saltado algún paso y entonces nada de eso, no pueden retomarlo si quieren, ustedes tienen las grabaciones, ustedes pueden pedir tutoría extra si quieren, yo me he ofrecido a cuadrar horarios con ustedes, eh, si quieren modificarle, ¿no? Yo entiendo, lo que les iba a decir es que yo entiendo que que el marco lógico es algo técnico, digamos que muy tecnicista, por así decir, y eso es lo que les ha hecho sufrir a ustedes. Eh, y no les he dicho desde el inicio porque no quería anticiparles a que planteen prejuicios o se pongan argumentos de que como es muy tecnicista, nosotros no hacemos, ¿no? No quería partir por ahí, porque es como ponerles en contraaviso, ¿no? Pero este módulo es un módulo muy técnico, no porque yo haya dicho que entreguen un plan de incidencia, ni porque yo haya dicho que entreguen, sino porque son los resultados que se plantearon en esta propuesta, en coordinación con Flaxo y la prefectura, ¿ya? Este módulo es un módulo técnico, en efecto, muy técnico. Lo que hemos querido hacer es bajarle lo tecnicista al módulo, porque, porque digamos, no queremos de alguna manera perder toda la información que ustedes tienen sobre sus problemas sociales.
Eh, Hay dos aspectos importantes, positivos y negativos de esto, ¿no? Y lo negativo es un poco que se limita. Ustedes han visto que tienen como una concepción mucho más grande del problema y están apuntándole a lo más grande y yo creo que sí hay que soñar en grande. Hay que soñar con grandes transformaciones, hay que soñar con utopías, porque esas son las que nos permiten mantener el horizonte, pero también hay que poner los pies en la tierra, ¿sí? Y ver por dónde empezamos. A veces pensar en las grandes transformaciones y tener un discurso supremamente robusto en las desigualdades estructurales que sostienen estos problemas sociales está muy bien, es perfecto, porque podemos ir a la raíz de la explicación de todo lo que ocurre. Está muy bien, pero eso lo podemos poner por ahora como causas del problema, como esos pilares que sostienen muchos de los problemas de ustedes. Pero es un momento de pensar para empezar por algo, porque nos quedamos en ese abstracto, pensando en eso tan grande, en eso tan complicado y muy bonito en el discurso, pero no empezamos por algo. ¿Sí? Y esta herramienta nos permite, nos obliga, y a veces puede ser hasta violento, nos obliga a reducir el asunto a una cosa específica para poder buscar o para poder empezar a hacer incidencia sobre eso. ¿Sí? Entonces, claro, o sea, esto genera un choque eh, fuerte y algunas de ustedes lo han manifestado y chévere que lo hayan manifestado porque es una posición política de ustedes. Yo no me voy yo no voy a contradecirles al respecto porque estoy de acuerdo, pero o tenemos esa opción o tenemos la otra opción de eliminar la herramienta, ¿ya? Y poner una clase más de talleres de narrativas, ¿ya? Y eliminamos la Profe, herramienta, ¿sí? yo tenía una duda. ¿Quién está hablando? Sobre Gabriel. yo, Gaby, sobre el tema sobre todo sobre el tema del video, yo no sé cuándo hay que presentar, si era de presentar hasta ayer o no, porque ahí sí estoy un poquito, le soy sincera, estoy retrasada, ya me igualé con los otros deberes, pero sí estoy retrasada en el video porque no, ha sido unos días un poquito apretados. Entonces, no sé si nos da tiempo para presentar o eso es al último que tenemos que presentar cuando ya terminamos todos los temas. Esa era mi duda. Ya voy para allá, ¿ya? Solo quería decirles que algunas posiciones políticas de ustedes son legítimas. Son legítimas, yo estoy consciente de eso, pero había otra opción y era que ustedes no vieran la herramienta y que se quedaran en desventaja al momento de poner los pies sobre la tierra, porque al final esa metodología del marco lógico opera en lo nacional, en lo institucional, en lo internacional, y se quedan en desventaja. Entonces, no se partió por decirles los aspectos negativos, porque no se quería ponerles en contraviso, ¿no? Cuando uno vaya contravisado, va resistiéndose desde el inicio, pero más bien cuando uno va contento y en la mitad ya encuentra la dificultad, que es lo que les pasó a ustedes, pues ya no hay forma de retroceder, hay que seguir, ¿no? Entonces, se tomó esa opción. Sin embargo, sí quiero felicitarles porque hay muchas que se resistieron al inicio y dijeron, esto no nos gusta, no entendemos, no podemos, eh, pero lo necesitamos. Yo sé que lo necesitamos, estimadas, y tal vez ahorita lo estamos planteando de manera muy general porque lo redujimos a 5 aspectos, a 5 ítems del plan de incidencia, pero ya nos sirve como una base, ¿no? Para tener en el momento en el que nosotros tengamos una apertura de oportunidades políticas, tengamos a mano eso. No siempre se hace incidencia con base a planificar un marco lógico y un árbol de problemas, ¿no? A veces se hace incidencia sin eso, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Y muchas cosas han hecho incidencia a ustedes sin planificar tanto, sin ese marco lógico, sin ese árbol de objetivos, sí, es cierto. Eh, pero ha sido por momentos coyunturales, cuando confluye una oportunidad política, un grupo de mujeres se reúne, presiona y posiciona algo. Es algo como un poco coyuntural, ¿no? No es tan
y mientras hay que esperar la oportunidad política. Pero si tuviéramos esta otra herramienta, podemos ir planificando para actuar con otros actores de cooperación internacional, sobre todo cuando estamos en regímenes como este, ¿no? En donde los derechos se reducen, en donde la posibilidad de hablar se reduce, en donde la posibilidad de denunciar se reduce. Entonces, eso quería decirles en inicio y luego pasar a lo de las actividades que les decía que han avanzado, felicitarles. Hay algunas que no han hecho, pues porque no han asistido, también tienen asistencia cero, entonces, pues cómo, ¿no? Si ustedes que asisten a veces no pueden mantenerse al día, peor quienes no asisten. Entonces ya con ellas pues no podemos hacer mucho que digamos. Si ustedes ven una nota así bajita es porque tal vez yo no encontré la coherencia entre lo que están planteando porque se saltaron algún paso, porque quisieron plantear el documento y el documento pueden copiar y pegar información de afuera, pero en realidad si no hay coherencia entre objetivos y efectos y esto relacionado también con las causas, o sea, lo que nos da el marco lógico, esa relación lógica, pues vamos a encontrar dificultades al momento de operacionalizarlo en la práctica. Y esa es una de las dificultades que el marco lógico tiene de negativo, es decir, que tal vez nosotros estamos pensando en un problema mucho más grande, mucho más complejo y a la rato que lo operacionalizamos tal vez se nos reduce, se nos despolitiza. Y ahí tienen toda la razón, ¿no? Toda la razón. Entonces, esto que vamos a entregar, yo tengo acá elaboración de plan de incidencia, árbol de problemas, árbol de objetivos, identificación de actores, como una entrega. Luego tengo un avance del documento en Word, que también ya lo tienen muchas de ustedes. Y tenemos el documento con ya con la estrategia de incidencia, que me parece que es el punto 4 de la estrategia de incidencia, que era lo que explicamos la semana pasada, que es que a veces pensamos que la estrategia de incidencia es una sola acción y no lo es, y ustedes lo saben, son distintos frentes, el comunicacional, acciones en lo comunicacional, en lo institucional, acciones en lo institucional, en lo organizativo, acciones en lo organizativo, en lo de movilización, acciones en movilización, entendida como performance, no tanto la gran marcha, porque ya quien hoy en día organiza una gran marcha sostenida, ¿cierto? Es muy difícil. Entonces, pero sí podemos usar otras estrategias de movilización, no pensadas desde las grandes masas, sino performance, actos simbólicos que de alguna manera permitan mostrar resistencia o evidenciar algo, ¿sí? Entonces, esa estrategia en esos frentes la pensamos la semana pasada para que la hicieran hasta este domingo. Hay quienes ya lo han hecho, hay quienes no lo han hecho y tal vez está pendiente, lo estarán haciendo y tal vez necesiten en esa sesión también apoyo con eso, por si es caso no lo tienen claro. Eh, Hay quienes lo han hecho a medias porque desde el árbol de objetivos, desde el árbol de problemas y el de objetivos vienen con dificultades, pero ya, o sea, han hecho una entrega también. Esa yo todavía no la voy a pasar, voy a dejar esta semana para que avancen quienes no han hecho lo de la estrategia. En el mismo documento Word, el punto 4 tiene que ver con la estrategia. Esa estrategia de incidencia política hay que pensarla en mínimo 3 o 4 frentes, dependiendo del problema de ustedes, ¿no? Dependiendo del problema. Entonces, habrán frentes en lo comunicacional, o sea, el frente comunicacional, habrán actividades ahí, habrá el frente institucional también actividades ahí, y hay que describir las actividades. Nosotros hacíamos un ejemplo en el Word, de manera resumida decíamos, la estrategia de incidencia política es esta, pero después teníamos que ir desglosando. Entonces, en lo comunicacional, estas actividades, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Ya? En lo organizativo, estas actividades. ¿Para qué necesitamos estas actividades? Para ponerlas en nuestro plan de acción. ¿Ya? Porque nuestro plan de acción, sí, está la estrategia, pero ¿cómo la va a hacer? ¿Qué actividades? ¿Qué actores? Y por eso es que hicimos un mapeo de actores. ¿Con qué actores usted va a trabajar eso? ¿Sí? ¿Con qué actores aliados cree que va a trabajar eso?
Entonces, eso nos sirve para el plan de acción. Entonces, quienes ya hicieron la estrategia de incidencia política ya van incluso avanzando en el plan de acción. Sí, ya ellos ya se dan cuenta que van avanzando en eso, porque el plan de acción prácticamente tiene las actividades. ¿Qué pasa con lo que nos decía, nos preguntaba la compañera de Gabriela Cáceres, ¿no? Gabriela nos decía, bueno, ¿qué pasa con lo de dentro de lo comunicacional hay con lo del video, me decía ella, ¿no? Entonces les voy a explicar. Dentro de la estrategia comunicacional, ustedes van a hacer una estrategia comunicacional. Ahí la pueden incluir para que no hagan doble trabajo, lo del video, ¿sí? Lo del video y hay que ponerlo en práctica. Y ese es el que vamos a hacer. Si ustedes incluyen lo del video dentro de la estrategia, tendrán otras estrategias dentro del frente comunicacional, pero pueden poner entre esas el video, que es una herramienta comunicacional que se va a pasar por redes, que se va a visibilizar en grupos, que se va a visibilizar, no sé, o sea, en lo académico también, qué sé yo, en todas partes donde se pueda visibilizar el problema. Y es algo rápido que lo tienen ustedes. En algún rato alguien de cooperación internacional va a mirar eso y va a decir, miren el problema que hay en tal parroquia. Interesante, ¿ya? Contactémonos con la autoridad que está hablando en ese vídeo. Es un video rápido, cortito, que no les requiere, que no genere cansancio, porque es que el gran documental, no, porque la gente se queda dormida. Un video rápido, yo les había dicho que pusieran en una carpetita, que tienen ahí en ese link, ¿sí? Un video de 1 minuto y medio máximo. ¿Qué van a hacer en ese video? Van a resumir prácticamente lo que han hecho. Si ustedes no hicieron el árbol de problemas, en su conversación, en su planteamiento del problema, se va a evidenciar la incoherencia. Entonces, por eso usen el árbol de problemas. ¿Sí? ¿Cómo presentan ustedes la parroquia? Esta es la parroquia Mindo, se me ocurre, del Quinche. Esta parroquia fue fundada en tal fecha por no sé quiéncito, ya. En esta parroquia se caracteriza por tales cosas, decir las cosas bonitas de la parroquia, lo resaltante de la parroquia. Sí, pero nos encontramos en los últimos años viviendo una problemática social que consiste en nombramos el nombre de la problemática que planteamos en nuestro árbol de problemas. Y decimos, esta problemática tal, que ha sido generada o causada por tales cosas, por tales situaciones, y nombramos las causas. Y ahí nos podemos ampliar a lo estructural, porque hay muchas causas que son estructurales. Por eso yo les decía que planteen las causas gruesas, pero por debajito planteen más cosas que estén relacionadas para que les sirva a ustedes para argumentar mejor. Ya, entonces, se ha generado por estas causas. Uno, ¿ya? Porque aquí no hay una política pública, lo que tengan como causa. Segundo, porque no hay corresponsabilidad ciudadana para que... Tercero, dependiendo de lo que tengan ustedes planteado, se va a problema. Ahora, si este problema lo dejamos ahí, seguramente vamos a vernos enfrentados o ya nos estamos viendo enfrentados a tales efectos y causas. Nombran los efectos y las causas que tienen ahí, que también les dije que pongan grande, pero que también pongan chiquitas más atrás para que les sirva para argumentar. ¿Ya? Entonces, soy Lucía llamada autoridad, bueno, yo nunca seré autoridad seguramente, pero estoy haciendo el ejemplo. Soy Lucía llamada autoridad de la parroquia El Quinche y les invito a cooperación interna, a un actor que ustedes le vayan a dedicar eso. O pueden dedicarle a varios actores. Y les invito a actores institucionales, actores internacionales y también a ONGs que articulemos esfuerzos para poder solucionar este problema desde esta estrategia y plantean su objetivo o la estrategia que tienen ustedes como les parezca mejor, ¿no? El objetivo, que articulemos acciones, que articulemos esfuerzos para reducir, y hablan allí pueden plantear el objetivo del problema, ¿sí? Reducir la sobrepoblación de por qué nos está generando problemas, ya sea, ahí ya lo nombran el objetivo que tiene. Y listo. Pero mientras ustedes están hablando del problema, en el vídeo va a pasar diapositivas, o sea, imágenes
primerito, mientras ustedes están presentando la parroquia, el vídeo pasa imágenes con la parroquia bonita, la armonía y todo eso. Cuando ustedes están presentando el problema, el vídeo va a pasar las imágenes del problema, la basura, en caso de que sea lo de la basura, ¿no? La basura, la gente mayor trabajando ahí informalmente en la basura, bueno, lo que han dicho en algunos casos, ¿no? Entonces, mientras ustedes están hablando del problema, el vídeo va a pasar estas situaciones, problema, en imágenes. ¿De dónde sacamos esas imágenes? Ustedes las tienen que poner ahí en esa carpeta, porque si no las ponen, ¿yo cómo les ayudo? ¿Ya? Yo voy a explicar en la próxima clase cómo hacer eso en un programa que se llama Canva. Es un poquito complicado, ¿no? Eso ya no es el Excel que yo les he puesto acá, que es complicado de por sí, pero esto es un poquito más porque es con un programa, no es un programa que hay que instalar, hay que crear una cuenta en Gmail, uno entra ahí, pone las diapositivas, pone el vídeo, pone su vídeo que se grabó. El vídeo lo pueden grabar con el WhatsApp, ¿no? Que les quede clarito, se ponen guapas, bonitas y graban todo esto. ¿Ya? Y las diapositivas con las imágenes, todo eso se mete en ese programa. Bueno, no es un programa, es como ¿qué se puede llamar? No es un programa que haya que instalar. Se crea una cuenta de Gmail y se entra al Canva. Se crea una cuenta en Canva. Y ahí se suben todos estos insumos. Por eso yo les había dicho, si ustedes tienen, yo les voy a explicar cómo hacerlo, pero si ustedes tienen dificultades para hacerlo, pongan los insumos y yo les ayudo. Cuando ustedes vayan a su carpeta ya va a estar ahí el vídeo. Pero si no tienen esos insumos puestos en su Profe, carpeta, para mí es difícil porque ¿con qué lo hago? Sí, Paulina, profe, también pueden hacerlo en Gemini. también Ustedes pueden. vayan a Google o a su cuenta de Gmail y ustedes suban todas las imágenes que puedan y ustedes transcriban, o sea, transcriban y pónganle a Gemini, necesito hacer un video con estas aportaciones, con estas cosas de la parroquia y que tenga este argumento. Y él le bota un video. Lo malo es, profe, que no le bota más que unos 45 segundos, como mucho. Entonces, a mí se me ha complicado presentar ese video ahora porque usted dice 1 minuto y medio. El Canva, Entonces, es como empatar dos videos, no me resulta. Entonces, en Canva, vuelta, el volver a subir las imágenes una por una y volver a crearlas y enfocarlas, sí es un poco más tedioso. No sé si es que podríamos hacerlo más bien hasta 45 segundos que nos da más o menos en ese programa. Es rápido. También hay que tenerle como el tino de decir las palabras correctas y pedir correctamente para que pueda subir adecuadamente y organizadamente las fotos. No sé si sea algo que les pueda colaborar a las compañeras, pero no se va a llegar al minuto y medio, profe, disculpe, pero la función y el proceso es el mismo. sí, sí, Entonces, yo creo que sí, el lenguaje comunicacional está listo. O sea, el canal se abre para que cualquier persona lo pueda ver y pueda entender cómo está estructurado esta gestión que están haciendo las autoridades. O sea, es una opción, capaz las compañeras puedan verla como una buena opción. sí, 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 Paulina, muchas gracias. También en Gemini puede hacerlo allí, solo que ahí vi que era menos tiempo y como ustedes siempre quieren decir más y ampliarse más, no les daba la oportunidad de explicar mejor las causas del problema, los efectos. Sí, es que es algo, suena algo muy rápido, uno tiene que decirlo rapidísimo y también ver las imágenes, por ejemplo, ¿no? De los problemas. Que mientras usted está hablando, están pasando imágenes de la parroquia, están pasando imágenes de la situación problema. Sí, y por ratos sigue vuelta otra vez enfoque en usted que está grabado el video. Claro, si son 45 minutos, sí, no sé si alcancen a decirlo, o sea, por mí estaría bien. Yo lo que había contemplado en Canva es por el tiempo, porque en Canva tal vez creo que tiene más tiempo. Yo hice uno alguna vez y me demoré 1 minuto solo hablando yo. Y más las diapositivas, yo creo que era 1:40. Profe, buenas noches nuevamente. Una consulta. Nosotros necesariamente tenemos que salir en el video. Sí, Ok, ya. ¿También se lo puede hacer por TikTok? también se lo puede hacer por TikTok Sí. también. Porque bueno, hay, no sé, un poquito que mi hermana me sabe ayudar a manejar el TikTok, se sabe cómo sobreponer la imagen y otra vez vuelve la imagen de uno. Bueno, es un intercambio, pero ahí como la herramienta no importaría, sino que sea
que se pueda establecer como usted nos está solicitando y bueno, habrán temas más largos, habrán temas más cortos, pero mi inquietud era si necesariamente nosotros tenemos que salir en el video. En el video nosotros debemos salir en la parroquia o desde cualquier espacio. O sea, la idea sería en la parroquia, ¿no? Cuando ustedes Ya, dicen, bienvenidos, esta es la... ok, Yo les sugiero que no inicien presentándose, ¿no? ya, Tal vez inicien con una frase poética, bonita, ¿no? Es decir, como de mujeres, así como la del nombre, mujeres que transforman, ¿qué es mujeres que lideran políticas que transforman? Que fue algo que me inventé yo, de hecho. Pero, pero una frase bonita así, luego, bienvenidos, esta es la parroquia, se presentan al final. Son no sé qué, y les invito a actores institucionales, actores locales, los actores que tengan identificado en su plan. No se trata de inventarse acá porque lo van a distorsionar, no se va a ver coherente. Lo que como tengan planteado en su árbol de problemas, que ahí está la lógica, ¿no? Y lo que les iba a decir es que sí se puede hacer en TikTok. Yo creería también, quienes lo pueden hacer, bien. Ahí, si lo pueden, la idea es que se vea, ¿no? Esta imagen, se vean las imágenes de los lugares y se vea a ustedes por ratito, a la hora que dicen yo soy Lucía, pues ahí sí se proyectan ustedes, que no van a aparecer por allá mostrando la imagen y ocultas diciendo soy Lucía. Entonces, ahora sí se pueden presentar. Al inicio se pueden presentar y al final. Pero mientras van hablando pueden ir presentando más bien las imágenes de la parroquia, las imágenes de la situación problema. Una diapositiva ahí claramente que diga eh, el problema, las causas de manera general, o sea, así rápidamente. El mapeo de actores, o sea, ustedes ya lo tienen, simplemente lo copian, lo pegan, lo ponen en una diapositiva, ¿ya? Entonces, esas cosas que se demuestre que ustedes tienen estructurado de alguna manera esa, ese problema social, que lo tienen de alguna manera ya planificado, que han hecho un diagnóstico riguroso, ¿no? Que se demuestre que hay una idea lógica, ¿no? Detrás, ¿no? Detrás de todo esto. Entonces, sí lo pueden hacer ahí. Yo lo iba a hacer en Canva, o sea, pero estoy abierta a todas las posibilidades que ustedes tengan. Yo lo había pensado en Canva porque yo sé que a ustedes les gusta explicar más, les gusta extenderse, y de hecho muchas de ustedes se han quejado, bueno, no muchas, pero algunas se han quejado de que este tema del marco lógico lo que ha hecho es reducirles un poco la visión del problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, para que haya más tiempo de explicar mejor el problema, es que se había pensado en el Canva porque da un poquito más. Tampoco es que se puede pasar más. Yo creo que es 1 minuto y 40 por máximo y se acaba. Es algo rápido, no es algo que vamos a hacer el documental para que se nos queden dormidos el público al que queremos llegar, sino que sea impresionante, que impresione. Y lo que están diciendo que esté relacionado con lo que están mostrando. Entonces, bien, o sea, bien que haya todas esas otras iniciativas de ustedes, de trabajarlo en Gemini, en TikTok, para quienes no se les dificulte esto, yo les puedo hacer en Canva, pero pónganme los insumos, porque si no, yo como me invento el video de ustedes, ¿de dónde lo saco? Las fotos del problema social también, ¿de dónde las saco? Entonces, para quienes se les dificulte, no hay ningún problema. Ustedes ya saben cómo se hizo y simplemente se sube toda esa información al Canva y se hace. Esa es la última tarea, ¿no? Del otro 20%. Hasta ahorita tendríamos un 50% ya de tareas con lo de la estrategia. Quienes ya hayan hecho la estrategia de manera así muy desarrollada, con esos frentes y con las actividades en cada frente, ya tendrían el 50%. El otro 30% es el plan de acción, que es el documento, el plan de acción que ya hay que pegarlo en ese documento Word del plan de incidencia. Y si se les dificulta poner una hoja horizontal en el documento, lo ponen en otro documento y yo les pego, ¿sí? Porque a veces se nos dificulta insertar una hoja y ponerla. El plan de acción siempre nos va a dar así largo, porque es más largo, es más ancho que largo, por así decir, ¿no? Entonces nos va a dar así como en una posición más horizontal larga y va a requerir una hoja
horizontal, no vertical. Entonces, si es que se les dificulta poner esa hoja dentro del documento Word que estamos trabajando, la ponen en otro Word en horizontal y yo luego les entro a la carpetita, les veo que está ahí solito horizontal, pega en otro documento, agarro y yo les inserto la página en versión horizontal dentro del mismo documento y listo. Y hasta ahí llegaríamos. Habíamos pensado en trabajar en indicadores, pero ya no vamos a avanzar allá, ¿ya? Entonces dejamos ahí porque es mucho más cosas técnicas que ya veo que les asusta. Entonces ya cuando lo vayan a implementar, más bien piensan cómo van a medir los avances, ¿no? Ahorita de nada nos sirve pensar en medir si ni siquiera lo hemos implementado. Entonces ya cuando ya este plan salga porque lo presentaron a alguien o una ONG y necesitan completarlo con indicadores porque les piden indicadores, ahí no duden en contactarnos. Yo con muchísimo gusto, voluntariamente, les puedo apoyar, ¿no? Lo he hecho con muchas otras lideresas, con muchas otras autoridades. Entonces, ay, me salió esto. Lo pasé mi plan de incidencia no sé dónde y me van a financiar, pero me piden los indicadores y no hicimos en ese curso, no alcanzamos. Ya, lo trabajamos, ¿sí? Fuera de esto, yo creo que lo que importa más acá es que ustedes hagan redes y que conozcan gente que les puede apoyar, ¿no? Que no se estanquen, que no se estanquen porque se sientan solas. Siempre hay personas, todas las profes que hemos pasado por acá, yo creo que estarían en la disponibilidad de apoyar y de acompañarles cuando lo necesiten, mientras sigamos con vida. Estamos muertos, pues ya no. Pero eso, entonces eso ya lo podemos, ya cuando se implemente, ya ahí sí pensamos en indicadores y nos toca crear indicadores, que son cómo vamos a medir cada avance de lo que estamos haciendo. Básicamente eso, nada más. Lo dejamos en el plan de acción y con eso salimos y nos graduamos. ¿Sí, Paulina? Profe, por acotar algo, pero no es que nos asuste realmente, yo voy a hablar desde mi punto de vista. Yo creo que han sido súper fructíferas todas las clases y todas las profes, porque todas nos han aportado algo en temas de conocimiento, de estructura, de formación, de crear, de llegar, de entender, de reconocimiento, de construcción, de deconstrucción, de todos esos parámetros. Y yo creo que este es el grupo que dentro de todas las lideresas rurales que más se han mantenido en mayoría, porque sí creo que conectamos, hicimos match, tanto como compañeras, para con las profesoras. Entiendo que capaz en el otro grupo o en este, yo le soy súper franca, yo discrepé muchísimo al inicio con usted, porque yo sentía que nos estaban repitiendo lo mismo que ya vimos 2 clases atrás. Yo decía, pero algo tiene que haber, y le soy súper sincera, yo ponía no más, no más, y porque, a qué voy? A que dentro de todo el menaje que nosotros tenemos como lideresas, como no solamente autoridades, sino también personas que lideran ONGs, ya nos hemos topado con algunos temas de tener que hacer gestión y autogestión para algunos enfoques o temas de mujeres, de la parte de la sociedad, dentro de nuestros puestos. Y a veces uno ya tiene su manera y su estructura de generar el proyecto y hacer eso. A mí me gustó lo que usted me dijo, que es no solamente ver el enfoque interno, sino ver vean las ONGs, la parte exterior, la parte que pueden tener ayuda del exterior para que sus programas y sus proyectos crezcan. Me pareció súper interesante, pero ante esto digo, está bien, tiene que ir dentro de la estructura. A mí sí se me ha complicado el árbol de problemas inmensamente con el tema de los objetivos y lo demás, pero le juro que me muerdo la lengua porque digo, profe, o sea, yo realmente soy como muy expresiva en algunas cosas, pero yo me siento muy grata por todo, ¿no? Puedo decirle que sentía que, digo, la profe nos está dando un piedrazo en la cabeza porque o no entiendo o no le quiero entender o algo está pasando. A la larga o a la corta, más bien, quiero extender mi felicitación por tenernos paciencia. Yo soy media compleja en algunas cosas. Yo creo que he sido una de las primeras en decirle, profe, no más deberes, porque no tiene idea el tema de agenda que tenemos. Yo estoy ya preparando días de la madre, he estado con murales, no he tenido tiempo ni para mis hijas. Recién llegué, vine a almorzar. Nuestra agenda es súper compleja y a veces yo sí les digo, chuta, y les he puesto, me quedo hasta las 12 de la noche haciendo algo y mañana tengo que estar 6 de la mañana ya haciendo otras actividades.
pero es el compromiso que tomamos, pero sí, profe, decirle, no nos asusta, somos mujeres y creo que estamos capaces de hacer eso y muchísimas cosas más. Y no es el miedo al conocimiento, puede ser capaz, ni el rechazo a aprender, puede ser a veces los procesos nuevos que nos llegan dentro de tantos procesos que hacemos. O sea, no tienen idea el montón de procesos que estamos haciendo. Yo estoy en compras públicas ahora para ver un proveedor de cierta X cosas en la parroquia. O sea, hay muchas cosas que tenemos que hacer. No pido que sea compasiva, ¿no? Pero también lo único que le pido es que también, o sea, tengamos como la línea de igualdad, de que no somos iguales a nadie, pero creo que sí merecemos como por lo menos el tema del reconocimiento, que hemos estado haciendo un buen esfuerzo y que esto se va a quedar, porque creo que la carpeta del Drive se queda. Gracias por el aporte también que nos dice que si necesitamos ayuda, usted va a estar pendiente y también las otras compañeras como para darnos el soporte. Yo creo que sí se va a necesitar porque no lo sabemos todo. Nos vamos, creo, súper nutridas de esto y, y más bien ya que me dicen que faltan poquitas clases. Yo hoy puse no más, no más, pero no tiene idea. Yo estoy aquí sentada viendo la situación y mi entrega total, mi respeto para todas, como le digo, o sea, mi respeto, cada quien tiene su manera de ejercer el que nos hagan aprender o nos enseñen. Es complejo, nadie nace sabiendo y sobre todo yo que estoy súper enfocada en temas de mujeres. Me encanta este proceso y el aprender nuevas técnicas es complicado, es duro, pero se tiene que hacer, es parte del proceso. Eso, profe, y no es que no queramos o le tengamos miedo, no, Yo no he dicho que tengan no, no, miedo, sí podemos, al pero ya no contrario. nos da el tiempo. Bueno, no he dicho que tengan miedo, ¿no? Sino más bien reconozco que son dos visiones distintas de ver la realidad social, ¿no? Una visión muy técnica y una visión más situada, ¿no? Entonces, por lo general, la mayoría de las autoridades y lideresas resuelven problemas de isófagos, del momento, ¿no? Inmediatos, con lo que hay, ¿sí? No se ponen hasta ahora a ver el árbol de problemas, ¿no? Pensemos en cuáles son las causas, cuáles son los efectos, ¿sí? Y por lo general, a veces hay situaciones, como les digo, de apertura de oportunidad política y no tenemos esta planificación, así que nos lanzamos al agua como estamos, ¿sí? Y hacemos lo que podemos lograr en ese momento. Yo sé que así se opera bajo la misma, en cualquier otro lugar, ¿no? En cualquier otro. Eh, pero también tenemos que ser conscientes, lo que yo les decía es que el marco lógico sigue siendo una herramienta dominante, privilegiada de la interlocución en la gestión pública y la cooperación internacional. Nos permite ordenar esos objetivos, explicitar algunos efectos, unas causas, y en ese sentido conocerlo es una competencia estratégica. Conocerlo, abordarlo, agarrarlo por los cuernos al marco lógico y dominar, ¿sí? Tal vez eso no significa que no cuestionemos las metodologías, hay que cuestionarlas, porque son metodologías dominantes que muchas veces reducen nuestra visión del problema social, nuestra visión del mundo, pero mientras transformamos estas metodologías que siguen siendo dominantes, tenemos que poderlas dominar también. Tal vez algún día cambiemos el mundo y cambiemos las metodologías dominantes y cambiemos, no sé, desmontemos estas metodologías. Está bien por las compañeras que han puesto su posicionamiento político y han dicho, yo no me voy con esa metodología, no me gusta, yo prefiero armar mi documento así con lo que yo piense, con lo que yo crea, si sea coherente o no. Está bien, yo pienso que hay que cuestionar, ¿no? Hay que cuestionar, sin embargo, también hay que considerar esta otra parte. Esas son las metodologías aceptadas, lastimosamente, y hasta aquí, hasta que las desmontemos, eh, todavía tenemos un par de generaciones, ¿no? Que nos seguirán. Algún rato podamos desmontarlas desde otras formas de ver el mundo, desde otras epistemologías, desde otros conocimientos que a veces resultan mucho más enriquecedores. Pero, pero mientras, pues tenemos que dominar al toro, dijeron por ahí algunas lideresas. Tenemos que dominar al toro, agarrarlo por los cuernos, porque mientras podemos transformar lo que queremos transformar, pues tenemos que estar sujetas a esto.
esto es lo que existe, esto es lo que hay, y nos permite de alguna manera eh, generar gestión, sí, sobre todo en contextos en donde las instituciones están en detrimento, en debilitación o están débiles, o el Estado se está achicando, nos están quitando un montón de cosas logradas. Entonces es muy difícil conseguir recursos ahí. Y muchos de ustedes han tocado puertas y se han quedado ahí. ¿Por qué? Porque no hay posibilidades, no hay recursos, ya no existe la institución, ya no existe esas oportunidades políticas que se abrían antes en otros contextos. Tal vez cambie la situación del país y ustedes tengan ya planificado algo. Cuando uno planifica las cosas, en efecto, no todo se puede planificar. Hay que lanzarse, hay que hacer lo que se puede hacer en el momento, pero cuando uno, no podemos desconocer que cuando uno planifica salen mejor las cosas. ¿Sí? Entonces a veces improvisamos mucho y en la improvisación se nos quedan cosas que tal vez si lo hubiéramos contemplado con anticipación nos hubiera salido mejor. Entonces, nada, yo admirada de ustedes que de hecho, en algunos casos hicieron ese árbol de problemas en Excel, no sé si se acuerdan, y pusieron unas imágenes aparte, encima montadas en el Excel, y yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, esto ni yo lo he hecho, ¿no? Jamás se me ha ocurrido hacerlo, pero ante la angustia, y uno ve ahí la angustia como por hacer, ¿no? O por hacer las cosas como de lugar, si es que hay que montarle un dibujo al Excel, se lo monto encima, pero también podían haberlo hecho en Word, ¿no? Tal vez yo ahí no fui resiliente con eso. Pueden haberlo hecho en Word, hacer una tabla en un Word y hacer ahí casi lo mismo que hicimos en el Excel. Pero ya, o sea, algunos lo hicieron. Algunos dijeron, bueno, voy a hacer lo mismo, pero no en ese Excel que no manejo y que no sé cómo funciona, sino en un Word. Hicieron una tabla y pusieron ahí lo mismo que en el Excel. Y está bien, ¿no? Yo creo que hay que rescatar esas estrategias que en la desesperación ustedes lo hicieron con el ánimo de avanzar en las tareas. Seguro que todas tienen avanzado, ¿no? Y las que no, igual yo voy a pasar solo la primera parte. La segunda parte relacionada con la estrategia la voy a pasar, no sé, el jueves o el viernes y así voy a tomando un tiempito. Yo fui en mis informes quien consideró la situación de ustedes. Me parece tenaz cuando yo ni siquiera podía escribirles en el WhatsApp que entreguen aquí este link porque les estaban pidiendo de otro módulo, les mandaban un link y videos y que vean y que hagan esto y que entreguen. Entonces como que yo más encima con otro link presionándoles, yo decía, pobrecitas, o sea, y al final ni sabrán dónde pusieron las tareas, en cuál link de todos esos. Pero vayamos avanzando. Nosotros terminamos el jueves. Yo el jueves explico lo del Canva para quienes quieran conocer. Y tal vez en el jueves, alguien que ya haya puesto los insumos, podemos hacerlo con alguien que ya haya puesto los insumos en la carpetita, para que todos vean Nosotros no cómo. tenemos clases el jueves, profesora. Por, No tenemos clases el jueves. sí. No, solo lunes, miércoles y viernes. Ah, perdón, el miércoles. Entonces, el miércoles. Sí, lo siento, Normita. El miércoles, si alguien ya ha puesto los insumos en su carpeta, podríamos trabajar con esos insumos y mostrarles cómo subirlos al Canva, cómo se hace, ¿ya? Pero esa estrategia la tienen que desarrollar dentro también de su plan, porque hace parte de uno de los frentes, que es el frente comunicacional, ahí tiene que estar incluido. Y luego lo que van a hacer es materializarla mediante un vídeo, pero está incluida dentro de unos frentes para que no hagan doble trabajo, ¿sí? Está dentro de uno de los frentes como una actividad dentro del frente comunicacional. ¿Por qué? Porque es un vídeo en el que ustedes van a visibilizar la problemática ante el público, en la esfera pública. Van a visibilizar la problemática y van a generar algún tipo de sensibilidad sobre quien lo vea. La idea es que alguien vea el vídeo de ustedes, de esa problemática, se sensibilice y se sienta o le toque, ¿no? Sí, o sea, miren lo que está ocurriendo ahí, ¿sí? Que le toque. Eso se trata de hacer un vídeo que le toque a la otra persona que lo ve. Y para eso hay que tener cierta coherencia, hay que tener
cierta sensibilidad sobre la problemática como tal, mostrar la problemática, porque si yo digo, aparezco aquí con una pared detrás y digo, resulta que en una parroquia tal existe este problema. Es diferente a cuando yo les muestro, miren el problema que existe en la parroquia del Quinche. Y esto está afectando de esta y de esta manera. Y va a afectar, o sea, y las consecuencias o los efectos van a ser esto. Necesitamos resolverlo, necesitamos recuperar la armonía, necesitamos recuperar el bienestar social dependiendo del problema, ¿no? Y para eso invitamos a los actores institucionales. Esa es otra cosa. O sea, si yo me siento aquí en este escritorio y digo, resulta que en la parroquia tal hay un problema. Sí, un problema que tiene que ver con el incremento de la población adulta mayor que está vinculada al reciclaje informal. Es diferente a que yo digo lo mismo, pero les muestro a los adultos mayores trabajando en esa situación, sin tapabocas, sin todos los implementos necesarios para poder conservar la salud, no sé. Y adultos que no están, ahí tiene una de las consecuencias, son de las causas, ¿no? Me estoy refiriendo al caso este de los adultos, las adultas, mujeres adultas mayores que estaban vinculadas en el reciclaje informal, que no recuerdo de quién era. Son adultos mayores que no están en el sistema de protección social, porque el sistema de protección social no las ha incluido o no están allí o es un sistema bastante precarizado y no les toca otra opción que dedicarse a esa actividad, porque es una actividad de subsistencia. Ahora, si no solucionamos esta situación, ¿qué vamos a tener a futuro? Un problema de contaminación producirá enfermedades, todo lo que teníamos como efectos, ¿ya? Pero tenemos que argumentar eso en la forma como presentamos el problema, para que nos crean, pero a la vez también podemos poner las imágenes. Ya, esa es la idea con esa estrategia, ¿no? Que va a estar desarrollada en el plan, en el frente comunicacional específicamente, pero también la vamos a concretar en un vídeo. El día de nuestra graduación vamos a poner eso. Lo vamos a estar pasando constantemente el día de nuestra graduación. Preguntas, dudas, inquietudes. El marco lógico era solo en el momento en el que planteamos el árbol de problemas y el árbol de objetivos, ahí se nos acabó ya. Luego, cuando lo mezclamos con los mapeos de actores, ya salimos un poquito del marco lógico. Cuando hacemos la estrategia desde estos frentes, también ya salimos del marco lógico y nos da más apertura, ¿no? Pero sí era necesario trabajar. Perdón que haya sido un impacto fuerte. Tocaba, lo siento. Eh, ¿Dudas, inquietudes que tengan? ¿Tienen dudas sobre cómo plantear la estrategia de incidencia política? Ese era, profe, ese era el último trabajo en Word, ¿no es cierto? El de la estrategia sí es no, no es el último, es el cuarto. Hay un último todavía, Ah, ya sí lo hice. es el Ya, sí, sí cuarto, lo hice. Ya, profe. es el cuarto punto. El último es el plan de acción. Está relacionado con la Ya. estrategia porque contempla actividades y esas ya las van a hacer en la estrategia, solo que hay que hacerlo en la tablita para que se mire la secuencia. Ya, ese sí hay que cortar la tablita, si es que la hacemos en el Excel, ahí donde estábamos haciendo el árbol de problemas, ahí hay Ujú. una tercera pestaña que dice plan de acción. Si manejamos el Excel lo podemos hacer ahí, si no, podemos hacer una tablita parecida a esa que está ahí en el Word, ¿no? Insertando tabla. Si a ustedes se les facilita mejor con el Word, lo pueden hacer, ¿no? Pero que tenga esa misma Gracias, profe. lógica. Y con ese cerramos.
Ese lo tendríamos que estar entregando el fin de semana que viene. Entonces, el fin de semana que viene entregamos todo el documento con todos los ítems. Con todos los ítems. Profe, o sea, nosotros tenemos clases hasta el día lunes que viene o hasta este miércoles. Hasta este miércoles tendría clases. Ustedes. Ya, profe. Con el otro grupo. Nosotros miércoles hasta el pero viernes sería el viernes con lo de las narrativas. nosotros. Ujú, ¿Ya? El ya. viernes con lo de las narrativas, pero el miércoles lo que vamos a hacer hoy es trabajar en la estrategia y un poco de plan de acción, si es que quisieran trabajarlo en el Excel, si no también podemos hacer un formato en Word para quienes quieran trabajarlo en Word, y ese se incluye en el Word, en el documento final. Entonces, ese documento que tenía las letras rosadas, ese documento tiene que tener los 5 ítems para el domingo que viene. ¿Ya? ¿Cuáles son? Planteamiento del problema con todas las causas, los efectos, los objetivos general y específicos, el mapeo de actores por cada causa para que nos permita ordenar un poco los actores, ¿sí? Porque cuando vamos a hacer alguna actividad ya sabemos qué actores, con quiénes vamos a trabajar, ¿ya? Y el mapeo de actores y la estrategia general, pero también disgregada por actividades. Y al final, el último punto es el plan de acción. 5 puntos tendría que tener ese documento, que son 5 puntos que hemos venido trabajando de a poquito con los tiempos. Yo les voy a dividir como si hubieran ido entregando de a poquitos. Y el último documento, la última parte, que es el plan de acción, tiene el valor de un 30% con la estrategia concretada. Entonces, entregamos el documento del Word y la estrategia, o sea, el vídeo, ya sea en YouTube, en Gemini, en Canva, donde lo podamos hacer, ¿sí? Entonces, esa estrategia vale el 20% y el documento consolidado, incluido el plan de acción, vale el 30%. Y ahí acabaríamos con el 100% de las actividades para pasar el módulo. Yo lo que veo es que así como van bien. O sea, ya han avanzado un montón. Ya han avanzado un montón, estimados. Ya hay humo blanco. Perdón, disculpe que le moleste. ¿No puede recordar otra vez hasta cuándo y cómo entregar el video? Ya, hasta si ustedes tienen el miércoles, si ustedes tienen los insumos el miércoles, yo puedo usar esos insumos para hacer el ejemplo y ya quedaría hecho el video completo con todos los insumos. El video lo podían Yo- haber grabado estos días que se iban a la parroquia. Entonces ya tenían el vídeo. Pues yo les decía, vayan grabando ese vídeo. Cuando vayan allá, pídanle a alguien que les grabe en WhatsApp, en el celular, perdón, que les grabe un vídeo en el celular, para que tengan ese vídeo ya grabado. Ya lo que faltaría es ponerlo dentro del programa y él le arma todo. Él les pone el nombre, todo. O sea, yo entro a sus carpetas, ahí veo cuál es el nombre de ustedes. Si no, les pregunto o podemos pasar. Sí, debe estar ahí la información. Es Eh, 1 minuto 40, es 1 minuto 40, ¿no? 1 minuto y medio, un Unos minuto cinco. 20 máximo, minuto y Ya. medio, porque es que es 1 minuto y 40, pero con todas las diapositivas ya, ¿no? Es decir, el vídeo, la grabación, esta es la parroquia tal, y la presentación del problema, ese 1 minuto 20. Lo demás se rellena con las fotografías que ustedes tienen, que también hay que ponerlas ahí en esa carpeta, y las fotografías de la parroquia bonita y de la parroquia con del problema social específicamente. Porque lo que les decía es, digamos que se genera más sensibilidad si uno muestra a la gente, ¿no?
Es diferente que yo aquí hable de los adultos mayores vinculados al reciclaje informal, a la que muestran a las personas mayores. Miren dónde están las personas mayores, que deberían estar en un programa de protección social. Y entonces estamos buscando apoyo, solidaridad, cooperación, articulación, que articulemos acciones, cooperación internacional, ONGs, instituciones del Estado, para que podamos hacer algo por este problema social. Que de lo contrario vamos a ver estos efectos o estas consecuencias, o ya las estamos viviendo, según cómo esté planteado el problema. Ese vídeo se va a pasar ese día de la graduación, o sea, ahí va a estar pasándose ahí mientras llega la Profe, sí gente, puede ser menos de un minuto el en recepción. video igual, no máximo está diciendo ya 1:20. Sí puede ser menos de un minuto. Si ustedes Sí, pueden explicarlo en menos de un minuto, sí. O sea, yo les digo, yo había pensado en 1 minuto y medio porque a ustedes les gusta hablar mucho y explicar más cosas y ahondar en el asunto. Porque justamente los reclamos han sido de que esto les vuelve muy técnicas, que les reduce el argumento del problema social y todo esto. Entonces, uno considerando eso un poco para que se explayen, para que profundicen, se ha hacerles. pensado en 1 minuto con medio, pero Ya, profe, gracias. puede ser menos de 1 minuto o 1 minuto. Entonces, estábamos diciendo que la estrategia de incidencia política no es solo una acción, ¿no? Para quienes teníamos contemplado una acción, solo una acción solita en lo jurídico y pensábamos que esa iba a ser nuestra estrategia. Tenemos que pensar al menos en 4 o 5 frentes, o 3 frentes como mínimo, que hemos visto que es importante tener esta diversidad de frentes para poder posicionar en lo comunicacional, podemos tener un frente en lo jurídico, tenemos que tener un frente en lo organizativo, en la movilización social también. Entonces, en cada frente hay unas estrategias, ¿no? Estoy buscando aquí, denme un segundo. Les había en el otro módulo invitado a una amiguita de ustedes, pues no sé si es amiguita, pero es una colega, compañera o como quieran llamarle, pero no sé si quiera, no sé si tenga tiempo hoy para que, no sé, ya le voy a preguntar. Denme un ratito, estoy buscando una carpeta que no la encuentro. ¿Dónde estará? Se me ha perdido.
¿Cómo han estado pensando lo de la estrategia? A ver, podemos trabajar o alimentar un caso mientras yo encuentro la diapositiva. La estrategia, dijo, profe, Ajá. ¿Cómo la han la pensado? estrategia, ya, yo tengo una pregunta. La estrategia es nosotros generar este mapeo que vamos a hacer como estrategia o la estrategia que estamos haciendo en la línea estructural para conseguir los medios para la autogestión O o sea, los procesos de no, autogestión. no. Bueno, sí y no, pero la estrategia de incidencia política es un conjunto de acciones articuladas. No es una sola acción solita. Son acciones articuladas, para quienes no lo han hecho, eh, enfocadas a buscar o cumplir con el objetivo que tenemos en la problemática. En el árbol de objetivos nos quedó un objetivo general, ¿se acuerdan? Que es el que sale del problema. Ya, ese objetivo nos orienta a la estrategia. Para lograr ese objetivo necesitamos una serie de acciones, desplegar una serie de acciones. Profe, está compartiendo pantalla usted. ¿Sí? Es que estoy buscando el registro. Ay, estoy buscando el documento este para explicarles, o sea, ya se explicó, ¿no? Ya se socializó, perdón, pero, eh, pero no lo encuentro. Pero, profe, o sea, yo entendía más bien que es una hoja de ruta para lograr que un proceso técnico social tenga un respaldo. O sea, es lo que tener el respaldo. Para mí eso era como generar el proceso, la acción, el canal de comunicación o la hoja de ruta para generar que este proceso se dé y tener un respaldo. O tanto sea de recursos como de empresas, tanto privadas como del Estado para que se pueda generar el proceso dentro del territorio. Sí, puede ser, pero digamos que si lo quieren llamar como una hoja de ruta, que veo que lo llaman ustedes así, sí, está bien. Es decir, puede ser, pero es un conjunto de acciones, ¿no? Una ruta, una hoja de ruta puede ser eso, en donde me resume un conjunto de acciones, pero ese conjunto de acciones tiene que estar desde varios frentes, porque la incidencia política tiene algunos frentes de incidencia. Para hacer incidencia política yo no solo debo gestionar recursos, ¿sí? Entonces tengo que también hacer acciones desde lo organizativo, porque quien sostiene la incidencia son las bases sociales, es la gente afectada, la gente organizada, la gente que presiona de abajo. Yo puedo estar, por un lado, gestionando con las instituciones del Estado, es el frente institucional. Puedo hacer cabildeo con alguna autoridad que he identificado en mi mapa de actores, estar persuadiendo desde arriba, desde lo institucional, con las autoridades que toman las decisiones, y ahí puedo tener una estrategia desde el frente institucional. Pero a la par no tengo que quedarme con eso. A la par tengo que estar fortaleciendo procesos organizativos. ¿Por qué? Porque son los procesos organizativos los que sostienen de alguna manera la incidencia. Y a la par tengo que estar también pensando en acciones colectivas. Si yo necesito hacer un plantón en tal institución tal día, ¿usted cree que la gente, si no fortalezco procesos organizativos, la gente va a ir? Si ya ven, mañana un plantón allá. No. Si yo no he hecho, si yo no he desplegado acciones dirigidas a fortalecer lo organizativo con la gente directamente afectada, a politizar este problema social que a veces lo han normalizado, si yo no hago acciones también en el frente organizativo, difícilmente puedo generar incidencia, porque la incidencia no es algo yo solita como autoridad, las bases me tienen que respaldar. Las bases tienen que estar de alguna manera informadas, sensibilizadas sobre este tema, ¿sí? Entonces, tengo que también desplegar acciones en lo organizativo, pero a la vez también tengo que estar desplegando acciones para visibilizar el asunto o el problema ante muchos actores más. Entonces, tengo que también hacer acciones desde el otro frente, que es el comunicacional. Entonces, a la par tengo que tener acciones desde el frente comunicacional,
pero supóngase que también puedo hacer denuncia de casos paradigmáticos, casos de violación extrema de derechos. Entonces también tengo que hacer acciones desde ese otro frente, que es el jurídico. Entonces, sí, entonces la estrategia es ese conjunto de acciones que yo voy a desplegar desde distintos frentes. Hagan de cuenta como si se tratara de una guerra, ¿sí? Entonces, los que se van a defender están desde distintos frentes posicionados. O sea, se posicionan desde un sitio porque eso es un frente estratégico. Desde lo comunicacional voy a hacer esto. Desde lo institucional, yo ya tengo identificado a los tomadores de decisiones o a funcionarios de alto rango del ministerio tal, que es el que está involucrado, y ya estoy allá hablando con ellos, ¿sí? Cabildeando con ellos, haciendo reuniones, participando en mesas técnicas sobre ese tema, impulsando el tema desde allá arriba a través del cabildeo, la persuasión con los tomadores de decisiones. Pero a la par estoy desplegando acciones desde las bases. Sí, porque si van y luego les preguntan a las bases y las bases no tienen ni idea porque lo han normalizado y dicen que está bien, que pues no o sea, lo que legitima la acción de las autoridades no es que porque soy autoridad voy y digo esto y ya me creen, ¿no? Lo que legitima es la gente, la sociedad civil. Pues necesitamos una sociedad civil que está siendo afectada por este problema, posicionada políticamente sobre este problema, organizada, ¿sí? Para eso tenemos que desplegar acciones también allá, tal vez de formación, de capacitación sobre el tema, de sensibilización, no sé, eso ya depende de ustedes. ¿Qué estrategias desde ese frente organizativo ustedes proponen para hacer incidencia, en el marco de esa estrategia de incidencia? Porque la estrategia de incidencia suena como si fuera una sola. Eso es lo que hay que, eso es lo que hay que evitar pensar, ¿no? De que solo es una acción. Ah, entonces voy a crear una ordenanza y con eso es suficiente. No, ¿sí? Tengo que posicionar desde la población afectada. Tengo que visibilizar la problemática, porque muchas veces las problemáticas de ustedes son mucho más allá de la parroquia. Ustedes mismos se han dado cuenta. Son problemáticas que al final dicen ustedes, pero eso pues, también lo vivimos en nuestra parroquia. Sí, también lo pueden ver en otras provincias incluso. Entonces, hay problemáticas que son nacionales. Sí, entonces también tenemos que estar visibilizando la problemática para generar sensibilización, para generar un posicionamiento político, un llamado a las instituciones del Estado e instituciones no gubernamentales. ¿Sí? Entonces, requiere un montón de acciones. Ahora, no sé, se trata de un asunto de violación de los derechos contra las mujeres, porque mi problema es sobre violencia contra las mujeres. Un ejemplo. Entonces, algún rato, el 8 de marzo, tendré que hacer algún acto colectivo, algún acto de resistencia en algún lugar, ¿sí? No sé, puede ser un performance, puede ser un acto simbólico, qué sé yo, puede ser un plantón, o puede ser una caminata, o sea, hay un montón de estrategias consideradas como acción colectiva que no necesariamente se reducen a las grandes masas, ¿no? Pero hay formas de expresar de forma colectiva, de expresar la resistencia a algo, de expresar la oposición a algo, de expresar o de visibilizar un determinado problema social. Y a la par tengo que estar con las estrategias comunicativas, es decir, ¿qué acciones desde ese frente comunicacional voy a hacer? Entonces, ese conjunto de acciones de distintos frentes constituye la estrategia de incidencia política. Ahora, después de que ya defino de cada frente qué es lo que voy a hacer, tengo que plantear actividades concretas, porque tiene que ser real. Que yo puedo decir, en lo comunicacional voy a salir en, no sé, en la televisión y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, pero en realidad es factible. Por eso es que se plantean las actividades. Mediante qué actividades concretas va a ser efectiva esa estrategia.
Entonces, no sé si ustedes le llaman ruta de acción a ese conjunto de actividades, ¿no? Pero es la incidencia ya. O sea, es la planificación de la incidencia, de la estrategia de incidencia frente a ese problema. ¿Qué es lo que les orienta? El objetivo que plantearon, el mismo que está relacionado con el problema. ¿Qué sucede? Se va a notar la incoherencia si ustedes tienen planteado un problema y el objetivo no tiene nada que ver con eso. A la hora que están hablando se va a notar que no existe ninguna relación. O que no es el objetivo adecuado, o que con eso no va a solucionar el problema planteado, porque a veces el planteamiento del problema, acuérdense que ustedes lo tenían muy abstracto, muy grande, como por ejemplo el incremento del trabajo doméstico y del cuidado en las mujeres de la parroquia X. Entonces yo les dije, tienen que bajarlo, achicarlo y plantearlo en una cosa específica, porque de modo que hay actores involucrados ahí, directos, en el trabajo, en el incremento del trabajo doméstico y del cuidado es muy abstracto, es muy grande, es muy amplio. No hay un actor específico responsable. ¿Quién es el actor específico responsable de ese problema? El sistema capitalista, pero ¿quién es el señor sistema capitalista? ¿Sí? Entonces, yo les decía que una forma de enfocar el problema social, de delimitarlo, de volverlo incidible, es pensar qué actor es el responsable de eso. Entonces, muchas veces es el Ministerio de Salud, un ejemplo. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y en articulación con las empresas privadas, que son las que, o sea, depende de, por eso hicimos el mapeo de actores, depende de nuestro problema de investigación. Entonces, cuando veamos el problema de investigación, podemos ver que hay una coherencia luego para plantear los objetivos, ¿no? Para plantear luego el mapeo de actores. En gran parte se hizo para eso, ¿no? Para que tengamos una coherencia entre lo que vamos a decir como problema, que esté delimitado, que sea incidible, que es de donde vamos a empezar. Tal vez no vamos a resolver, así como quedó planteado, tal vez no vamos a resolver el problema desde nuestra forma de concebirlo, pero vamos a empezar por algo. Porque es que a veces uno piensa en grande y todo es grande y se confunde y no sabe ni por dónde empezar. Y se bloquea. Entonces, esto permite, la estrategia del marco lógico de crear ese arbolito de problemas, permite, sin perder la visión amplia que tenemos del problema, permite centrarnos en algo para empezar por ahí. Cuando empecemos por ahí, podemos incluso socializar los avances para que otras organizaciones, otros actores se incluyan ahí o quieran meterse ahí para cooperar. Pero es como para empezar por algo, ¿no? Entonces ya tendríamos por dónde empezar, tendríamos claro algo. No vamos a resolver el problema, no vamos a transformar el problema como nosotros lo concebimos, porque muchos de esos problemas son estructurales. Pero algo vamos a empezar a hacer. Y eso lo vamos a empezar a mostrar después, lo que vamos avanzando sobre eso. Nos podemos, si no, quedar en el discurso y en el discurso y nos quedamos ahí como nuestros líderes actuales. Entonces, si nosotros partimos por la crítica de que en el discurso dijo, de que en el discurso ofreció, de que en el discurso prometió, nos quedamos igual que ellos. ¿Sí? Y no mostramos y no decimos, bueno, o sea, si el problema era grande, es complejo, es estructural, pero nosotros acá en la parroquia partimos por esto. Y estamos haciendo esto. Y lo que hablan muchas veces no es tanto el discurso, porque el discurso algún rato se cae. ¿Sí? La gente empieza a darse cuenta que no hay coherencia entre discurso y práctica. Lo que va a hablar de nosotras como autoridades, lo que va a hablar son los hechos. Los hechos son los que se quedan ahí y uno lo recuerda. Y esto lo hizo Norma, esto lo hizo Paulina Leynes. Esto se hizo en la época en que Paulina Leynes fue autoridad.
Que no haya transformado el mundo, Paulina Leinis no haya eliminado el trabajo doméstico, imposible que lo haga, pero empezó con un plan de incidencia que permitió concretar ciertas cosas, que permitió ganar protección de los derechos en algunas personas, ¿tá? Que con esa incidencia que se hizo ya no hay mujeres adultas vinculadas al, al trabajo informal de reciclaje. Al contrario, estas mujeres adultas fueron incluidas dentro de un programa que fortalecido de protección social. ¿Ya? Sí, pero se hizo incidencia, se logró algo. ¿Ya? Entonces, tal vez no soluciona el problema completo porque es difícil, es estructural, pero ha solucionado o ha hecho algo y tiene algo que mostrar. Y es lo que habla muchas veces de nosotros, ¿no? Los hechos concretos. Yo les ponía el ejemplo, no sé si era con ustedes que les ponía el ejemplo de este programa de capacitación, de formación política, de sensibilización, de generación de redes, de generación de espacios de catarsis, de espacios donde ustedes puedan no sentirse solas, que alguien les escucha, etcétera, etcétera. Es parte de un plan de incidencia de una compañera de ustedes. Sí, entonces, que pensó que se podría dar herramientas, nuevas herramientas a las compañeras autoridades para que puedan hacer efectivos sus objetivos, sus planes de incidencia en sus territorios. Pero no solamente se pensó en darles herramientas técnicas, conocimientos sobre género, interseccionalidad y todo el asunto en políticas públicas, sino también generarles un espacio de autocuidado en el que puedan expresar muchas dolencias a las que se ven enfrentadas las lideresas y las autoridades. El hecho de estar ahí no es cualquier cosa, ¿sí? Entonces, también se pensó en que generaran redes, en que generaran alianzas, en el que les ayudaran a aterrizar un poco esos planes de incidencia abstractos, ¿no? Bastante amplios que a veces lo que hacen es paralizarlo. Es tan grande, pero no sé por dónde empezar. Entonces, pienso en esto, pienso en lo otro y al final pienso en todo, pero no concretizo nada. Esa es la estrategia de incidencia política. Entonces tendría que estar pensada desde varios frentes, ¿sí? Hay muchos frentes, los más comunes son esos. Desde el jurídico, ¿qué puedo hacer desde lo jurídico? Puedo denunciar casos, puedo reconstruir casos, puedo pedir a una universidad, a las pasantes, no sé, de psicología y de derecho que reconstruyan casos de violación de derechos que están relacionados con ese problema para visibilizarlos y para ayudar a denunciar, a hacer una denuncia. Eso es desde el frente jurídico puedo trabajar por ahí en denuncias formales. ¿Ya? Pero para eso tengo que hacer un montón de acciones. ¿Quién va a hacer la denuncia? ¿Quién me va a asesorar? ¿Quién? Primero tengo que hacer gestión con una universidad. Las universidades todas tienen la obligación dentro de sus indicadores que les mide el CASES, la obligación de hacer vinculación con la sociedad civil. Entonces, si ustedes acuden a una universidad a pedir apoyo en algo concreto, con un plan concreto, no con todo el discurso abstracto, sino con un plan concreto, las universidades van a ayudar, no se van a negar. Necesitamos pasantes de derecho, pasantes de psicología, que nos ayuden a construir unos casos de violación de derechos contra las mujeres adultas mayores en tal parroquia. Porque queremos visibilizar esos casos y denunciar la grave situación de violación de derechos que está sucediendo que está ocurriendo en este contexto. Y ahí estamos incidiendo desde el frente jurídico.
O puede ser que estemos también pensando en formular una ordenanza que va dirigida a resolver un problema social X, pero desde el frente jurídico, ¿ya? Ahora, pero de los otros frentes, ¿qué vamos a hacer en los otros frentes? ¿Cuáles son esos otros frentes? El frente organizativo, que es muy fuerte y que no se puede olvidar. ¿Por qué? Porque es el que sustenta, son las bases organizadas, es la gente afectada la que tendría que sostener la incidencia. Al final es la que sostiene con la movilización, con la denuncia permanente, con la resistencia permanente. Pero para eso necesitamos que estén fortalecidas, que conozcan, que estén sensibilizados sobre este problema, que conozcan qué acciones vamos a hacer para fortalecer el tejido organizativo. Bueno, también vamos a pedir ayuda a una universidad con pasantes de trabajo social que permitan, que nos ayuden a, y también pasantes de derechos que nos ayuden a informar. Podemos hacer escuelas, podemos hacer la escuela en la calle, donde informamos sobre los derechos de las personas adultas mayores, se me ocurre, la ley, qué sé yo, ¿sí? Para que la gente esté posicionada sobre lo que está viviendo. Entonces, acciones desde el organizativo. Bueno, también vamos a hacer una olla comunitaria el domingo. ¿Para qué? ¿Para repartir comida? No, sí, repartir comida también, pero también para encontrarnos. Es que ahí en el encontrarnos podemos hablar de lo que está ocurriendo en nuestra parroquia. Y desde ahí voy organizando. Vamos organizándonos en colectivo. Es el colectivo, es la gente que está abajo, que está viviendo esa situación, que tiene que estar organizada. Y por lo tanto, tendremos que desplegar acciones para fortalecer lo organizativo. Ahora, si queremos acciones en lo del movimiento, desde el movimiento social, ya. Vamos a aprovechar que estamos en el Día del Adulto Mayor, no sé qué, y vamos a hacer un acto de presencia ante el ministerio tal, que es el responsable directo. Eso ya lo tenemos en nuestro mapeo de actores, así que ya sabemos. No vamos a ir a hacer un mapeo de actores a una ONG, ¿no? Entonces ya sabemos a dónde tenemos que ir a hacer el plantón, qué es lo que vamos a llevar de consignas, qué es lo que vamos a decir, a qué horas vamos a ir, etc. O si vamos a hacer un acto simbólico, lo que sea, o sea, una canción en la que se muestra, es un acto también de resistencia. Yo les digo, cuando se piensa desde el frente del movimiento social, que es el otro frente, no necesariamente tenemos que pensar, hay una marcha, pero ¿cómo hacemos la marcha? ¿Con qué plata? Podemos hacer otras estrategias de resistencia, de mostrar nuestra resistencia, de visibilizar una caminata. No sé, se me ocurría contarles en el otro grupo que hicieron eras de adultos mayores en, en un lugar en Colombia, por ejemplo, no se valoraba el conocimiento de los adultos mayores, no se los valoraba a los adultos mayores, ¿no? Porque ya no aportaban nada, porque se habían convertido en una carga para muchos. Entonces, lo que se hacía era que los adultos mayores salieran organizados y sembraran plantas medicinales en los lugares que estaban botados, es decir, como las esquinas de los parques que están en hierba y que son el orinal de los perritos. Ahí los adultos mayores salen, siembran plantas medicinales y organizan esos espacios y los vuelven bonitos y también de uso del resto de la gente del barrio. La gente del barrio luego va, recoge la manzanilla, recoge el cedrón que ha sembrado la señora tal y los adultos mayores se vuelven visibles, ¿no? Y se vuelven, y dicen, esto lo sembró doña Rosita, no podemos romper esta planta o sacarla porque ella dejó esto. Y el conocimiento sobre todo lo que podía generar esa planta medicinal, nos lo dejó ella, ¿no? Entonces se empieza a valorar el conocimiento que tenían los adultos mayores sobre plantas medicinales, por ejemplo, un acto simbólico que devuelve el valor, no todo el valor, pero sí empieza a devolver el valor social del adulto mayor. ¿Sí? Que no es el adulto mayor la carga, sino una persona que tiene un conocimiento que ya se está perdiendo, que ya no lo tenemos las nuevas generaciones, que ya ni siquiera valoramos esos conocimientos de plantas medicinales. Entonces, hay formas
y formas que dependen del contexto de cómo podemos generar acciones desde lo organizativo, de recuperar el valor de ciertos actores sociales, de desestigmatizarlos, ¿no? Cómo se los está concibiendo. Por ejemplo, el hecho de una compañera de ustedes decía que las mujeres que venden están en el trabajo informal y que venden en las calles muchas veces han sido estigmatizadas como peligrosas, como personas que pueden hacer daño, como personas relacionadas con el consumo de alguna sustancia psicoactiva, ¿sí? ¿Cómo cambiar eso, no? Y con eso ya estamos haciendo mucho, porque estamos de alguna manera cambiando una visión de esos actores sociales que han sido estigmatizados en esos contextos. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer de ahí, no? ¿Qué es lo qué acciones concretas desde lo organizativo, desde la movilización, ¿sí? Y lo organizativo y la movilización van relacionados. Si ustedes dicen, madre, voy a organizar un plantón, a ver, pero si no ha organizado a la gente, ¿quién le va a ir al plantón? ¿Quién va a ir? ¿Quién se va a desplazar? O si es que alguien va y le encuentran por ahí y le ponen el micrófono, ¿y usted por qué está acá? "Ah, porque es que me obligaron a venir acá por tal razón". Lo que sale en las noticias, no sé si ustedes hayan visto. A veces al propósito deslegitiman una acción colectiva buscando al que ni idea tiene de por lo que está marchando. Necesitamos gente que esté posicionada sobre el problema social y que si salió una marcha, salió un plantón, tenga claro por qué está ahí. Sí, no sé si ustedes han visto esas noticias, ¿no? A veces son muy comunes cuando hay movilización. Entonces, justo los medios de comunicación van y encuentran a la persona que está más perdida en la marcha y dice, bueno, es que hay algunos que dicen, no, es que a mí me pagaron, por eso vine, me pagaron $20. Entonces, ¿por qué? Porque no hay acciones con la sociedad civil, con la ciudadanía afectada, con la ciudadanía organizada. Entonces, ese es el otro frente. Y el frente comunicacional. Ahora decíamos, ¿cómo hacemos? Bueno, hacemos un vídeo, pero también podemos gestionar con alguna emisora comunitaria, no sé, un espacio en el que hablemos sobre el tema. Invitamos a alguien, qué sé yo, conocimos a alguien especializado en el tema y lo invitamos a que hable sobre eso. O le invitamos a alguien que hable sobre los derechos de las personas que están involucradas en el problema social. Y hacemos una entrevista y una discusión en un espacio de una radio comunitaria, la que sea más estratégica y que todo el mundo lo escuche, en un horario que todo el mundo lo escuche. Podemos hacer el vídeo, pero también podemos hacer otras estrategias, ¿no? Comunicacionales. Podemos gestionar espacios en universidades que trabajan estos temas. Hay gente haciendo investigación sobre estos temas. ¿Por qué no generar un foro sobre este tema? ¿Sí? Pero para eso se necesita gestión con las instituciones, aliados estratégicos. Por eso yo les decía, muchas veces las universidades son aliados estratégicos. Podemos visibilizar de muchas formas, no solamente el medio de comunicación más dominante, posiblemente ese medio ni siquiera nos genere el espacio. Pero hay otros medios, redes, eh, mm, se me ocurre, por ejemplo, estos mensajes que ponen de la idea es que se sensibilice a través de los mensajes, ¿no? Por ejemplo, estos mensajes que colocan en la caja de cigarrillos, se me ocurre. ¿No? Uno ve en la caja de cigarrillos una imagen ahí con unos pulmones destruidos y dice fumar produce cáncer, algo así. Entonces uno dice, te cohíbe, sí, es la persuasión, es decir, ya no, y te puede cohibir de hacer eso, ¿no? O sea, igual, o sea, un mensaje que genere sensibilidad, que genere preocupación de lo que está ocurriendo. Entonces, hay muchas estrategias, cómo visibilizar desde lo comunicacional, no necesariamente la televisión o el vídeo que vamos a hacer, sí, chévere, pero tenemos que seguir produciendo más estrategias. ¿A dónde vamos a poner los avisos? No sé. Había un momento en la pandemia que incrementó la violencia contra las mujeres en Colombia y en todos los países, y de pronto había en las señales de tránsito un aviso. Y si había una señal de tránsito y ahí había otra señal que decía llama al teléfono tal, en todas partes, ¿no? Hasta en la caja de los fósforos.
Había mensajes sobre la violencia contra las mujeres, ¿no? Denuncia. Esto no es normal, denuncia. Sí, entonces como que se puede visibilizar de distintas maneras, ¿no? O se puede hacer uso se llaman estos señores de youtuber, se llaman youtuber, gente que ya tiene mucha gente que le sigue, sí, que le sigue mucha gente, y que como queremos llegar a mucha gente para visibilizar el problema social, podemos aliarnos. Esas personas son aliadas estratégicas. Gente que tiene capital social, que tiene redes, que tiene una cantidad de gente que le sigue, que esta gente posicione el problema social sobre el cual queremos incidir es muchísimo para nosotros. Entonces, o sea, puede haber muchas estrategias, ya ustedes se inventan en cada frente. De eso yo me puedo quedar corta diciendo. Por eso le había invitado a una colega de ustedes que me parece que siempre tiene formas y mecanismos para inventarse una serie, y es creativa para inventarse una serie de estrategias, pero no me ha contestado para decirle que sí se puede conectar y conozcan, comente algunas cosas de su experiencia. Pero igual ustedes tienen también mucho conocimiento al respecto. Pues esa es la estrategia, Paulina. Distintas acciones de distintos frentes. Y esas acciones están articuladas, no son acciones sueltas. Están articuladas, pero son de distintos frentes que usted que se va a posicionar para poder desplegar acciones. Entonces, esa es la estrategia. Ahí tiene que decir, estrategia. Yo puse un ejemplo. A ver, Marlene. Profe, buenas noches, profe. Marlene. Hola, Marlene. ¿Marlene está hablando? Es que aquí como ya encima gente. Ahora sí se han conectado artísimos. Sí estaba yo quería hacer algo, preguntarle algo que no sé. Estuve trabajando en el árbol de problemas que quedamos. Y bueno, nuestra visión de la problemática se hizo más en el tema de si tienen derechos o no tienen derechos, pero yo me di cuenta de que también hay un tema bastante, perdón, bastante social. ¿Sí? ¿Cuál es su pregunta? Para mí perdón, me atranqué y estoy con un ataque de atrancadas. Si me da un minutito y me... Tranquila, tome agüita, tome agüita. Estoy con un ataque de atracados. Sí, a mí también me sabe dar, sobre todo cuando muelo ají. No sé por qué, pero cuando muelo ají me da un ataque de asma. Creo que soy alérgica. Perdón, profe. Verá, lo que pasa es que estaba viendo que en mi árbol de problemas nos habíamos enfocado en el tema de derechos de los trabajadores, pero me había dado cuenta también ya analizándole un poco más que tengo unos problemas sociales. Más, yo le veo más dificultad en los problemas sociales que en los problemas económicos, porque muchos de las personas, de las parejas, buscan trabajo en florícolas y tienen garantizado, póngase el MIES, tienen garantizado, diga, el seguro social, sus horas, sus horas de trabajo, sus pagos puntuales, transporte, alimentación en algunas empresas, la mayoría más que todo en el sector. Pero en el tema social decíamos, yo veía que en el tiempo de madres, de los valentines, pinches, son espacios donde la mayoría trabaja de sol a sol, de 6 a 6 en algunos casos. Mientras tanto, el problema social se generaba en el abandono a la familia, a los hijos, que si bien es cierto, muchos delegan su cuidado a los abuelitos,
también que viene recayéndose en una especie de violencia, porque les estamos echando una carga que no es de ellos, a los adultos mayores. Y además de eso, también estaba mirando, digo, la mayoría de los jóvenes que crecen sin sus padres presentes tienen bastantes vacíos existenciales, de inseguridades, a veces también recaen en que de las malas amistades y todas esas cosas que yo le veía un problema social mucho mayor al problema económico. Genial, sí, Entonces, yo no sabía cómo plantearlo en el árbol de problemas y en qué parte ponerle. ya, Entonces, para mí, la problemática de que existan las plantaciones, a más de eso, que estuve viendo ayer, investigando un poquito, dice que las parejas también se destruyen en gran cantidad porque la mayor parte de su tiempo conviven con sus compañeros de trabajo, más que con su propia pareja. Y existen bastantes divorcios y por ende se destruyen familias. Y yo le veía más ese tema social que el económico. sí, es que todos los problemas van a ser sociales, Marlene, todos. O sea, lo económico es fuerte, pero afecta en lo social. Sí, o sea, me parece que lo que usted trabajaba era la generación de ingresos propios de las mujeres de la parroquia de Tocachi, ¿cierto? Sí, Ese era, ¿no? sí, Ese era, sí, o sea, sí. que le pusimos limitadas oportunidades de generación de ingresos propios. Ajá. Ajá, y entonces usted dijo que yo le decía que, bueno, empecemos a plantear las causas y ahí es donde le agrandamos, ¿no? Y a la hora de plantear las causas, obviamente le obliga a usted a pensar en este problema como un problema social grande, más allá de tal como está planteado, ¿no? De las limitadas oportunidades de generación de ingresos propios. Pero cuando usted desarrolla el problema en el documento de Word, usted coloca limitadas oportunidades de generación de ingresos propios de las mujeres en la parroquia de Tocachi, pero lo importante radica en el argumento, es decir, ¿qué es lo que genera eso? Entonces usted decía que puede ser que no hay servicios de formación técnica o de conversión laboral para las mujeres, o que existen pero son poco pertinentes al contexto, entonces que al final pueden estar capacitados, formados, pero terminan vinculándose a las florícolas. Y que tampoco, hay, lo que usted también veía es que hay una débil organización comunitaria, que la gente como está a full, digamos, trabajando en este sector, pues difícilmente va a estar organizada, difícilmente va a ver en esa situación como una situación problema. Entonces ahí se necesita mucho trabajo de sensibilización, por ejemplo, y de fortalecimiento del tejido organizativo. Porque si esas personas no están empoderadas, si esas personas no consideran que eso es una situación problema, más bien al contrario, se van a ir en contra suya. Van a decir, bueno, ¿y usted por qué es que quiere acabar con nuestras opciones laborales, que son las florícolas? Sí, o sea, si ahí tenemos trabajo para comer y para vivir y etcétera. Aunque a futuro las florícolas van, lo que yo le decía, ¿no? Al futuro las florícolas van a precarizar mucho más el trabajo, porque son empresas que están insertas en cadenas globales. Cada vez más se les va a exigir que produzcan más con menos recursos, con menos gastos. Entonces, los trabajadores que están en esas empresas posteriormente se van a volver más precarizados, más explotados de lo que ya son en este momento, en tiempo, porque son horarios súper extendidos, y eso ellos no lo ven, ¿no? En algún rato le van a, yo pensaba ese día que usted lo exponía, y dice, bueno, si yo a través de la florícola, es lo que tengo mis recursos para sobrevivir, o sea, yo no voy a ver a la florícola como un problema. Se necesita mucho trabajo de sensibilización social ahí. O sea, no porque el hecho de que usted lo está diciendo van a decir sí, sino que es la gente la que tiene que de alguna manera estar posicionada frente a esa situación y entender que eso no es normal, ¿no? Porque lo que ocurre es que se están normalizando esas condiciones laborales que no son dignas. Y usted lo planteó ahí como efectos y que está generando afectaciones físicas, psicológicas
de las mujeres vinculadas a las florícolas y que está generando también impacto en la familia. Usted colocó una consecuencia, un efecto de eso. Sí, sí, le puse. O sea, Entonces tendría que agrandarle un poco más de eso para eso, argumentar en el Word. sí, en el Word tiene que argumentar con esas causas tienen que ser fuertes. De hecho, usted puso más cosas encima de esas causas grandes, ¿no? Esto de las Ujú, mujeres que terminan vinculándose a las florículas con horarios extensivos y en condiciones precarias que impactan, decía usted, ¿no? En la armonía de la familia, en el liderazgo comunitario. No hay organizaciones de mujeres, decía usted, ¿no? Porque eh, sí. ¿a qué horas se van a organizar si están allá de manera a tiempo completo trabajando en esos lugares? Entonces, y lo están normalizando. Entonces yo decía, yo nomás pensaba, tal vez no quise decirle en ese momento, pero yo decía, hasta se le pueden ir en contra suyo. Y bueno, ¿y usted Mm, qué tiene contra las florículas? Y son las que nos dan de comer, ¿sí? O sea, y cuando usted necesita el apoyo de ellos, sensibilizados, posicionados, con pensamiento crítico sobre su situación de explotación y precarización laboral, ¿qué hay que hacer ahí? O sea, ahí hay un trabajo en términos de fortalecimiento organizativo, político, etcétera, fuertísimo, porque la gente está normalizando esas condiciones laborales que no son dignas, ¿no? mm, Que de hecho, ni siquiera lo están viendo a futuro. Yo nomás ese día me puse a indagar y qué iba a pasar a futuro con las florícolas. Entonces, las estadísticas dicen que lo más posible es que a futuro se precaricen más a esos trabajadores, porque como son cadenas globales, se les va a exigir producir más con menos costo. Y ahí los que van a terminar pagando las consecuencias son los trabajadores, es decir, estas señoras, que aparentemente ahorita se ven ahí como en un estatus como que normal, de que bueno, tenemos trabajo, eh, sí. Y luego, al final, usted decía también que eso tiene unos impactos en el tema de la economía local, porque digamos que se ha perdido de alguna manera la identidad productiva local, eh, y eh, se está abandonando la agricultura. Entonces, mm, sí lo tenía planteado ya, ¿no? O sea, sí están las causas sociales ahí, son fuertes, son grandes. sí, sino que no sabía si ponerlas en el árbol más grande o hacerlo o no, más claro, pensaba ponerla en el árbol, pero usted me dice que argumente mejor en el Word. Sí, es que Entonces ya voy a... el árbol solo le sirve para ordenarse, ya está, ya tiene el tema, ya tiene, ahora sí las causas, usted se puede extender en el Word, en las causas. Puede colocar la primera causa que tenía usted, me parecía que era de izquierda a derecha, era limitado acceso local a servicios de formación técnica y reconversión laboral de las mujeres, o que existen, pero que no son pertinentes al contexto. Ya. De ahí se puede decir un montón de cosas. Tal vez de ahí que existan profesionales incluso, ¿no? No es tanto que la gente no esté formada. Existe formación, pero es formación que no responde al contexto social de la parroquia. Entonces, la gente puede estar formada, capacitada, ser profesional, pero sigue siendo vinculada a las florícolas, porque no hay opciones laborales relacionadas con su profesión en ese lugar. Un ejemplo. O sea, no hay tecnología en ese lugar, no hay fábricas en ese lugar, porque no sé, se puede inyectar capital para que se fortalezca la agricultura o la economía local, ¿no? Se genere, no sé, algún tipo de transformación de alimentos, de productos allí, ¿no? Se me ocurre. Pero para eso se necesita investigación, se necesita innovación, no repetir las mismas carreras y las mismas carreras y ya el mercado colapsa en esas carreras y no tiene dónde ejercer. Entonces, no sé si en algún rato no sé si algún rato ustedes habían escuchado esto del cambio de la matriz productiva, que fue un discurso muy fuerte en Ecuador, era brillante, ¿sí? Porque es justamente para esto, para dinamizar la economía, ¿sí? Y se daba con investigación
nuevas tecnologías, sobre traer industria, sobre renovar, digamos, la economía local o innovar la economía local, fortalecer algunos nichos que se habían perdido y que en un pasado generaron movimiento económico, ¿no? En el país, y ya no depender únicamente de enviar los platanitos, del café, el cacao y vivir solo de eso y del petróleo, sino tener también, cambiar nuestra matriz productiva, mejorar, cambiarla. ¿A través de qué? De la innovación. Por eso se inyectaba plata en universidades y se enviaba ecuatorianos que se vayan y se conviertan en investigadores fuera del país y regresen al país para innovar. ¿Sí? Entonces, o sea, era toda una estrategia que era súper, súper buena, ¿sí? O sea, alguien tenía claridad sobre lo que quería hacer. Y es algo parecido acá, ¿no? Es decir, Ya. sí, Muchas gracias, profe. pero ahí usted Muchas gracias. puede ir ampliando más, pero en el documento, este árbol solo le sirve como para que usted se oriente y que tenga lógica, todo. Entonces usted tenía una causa y esa que producía un efecto, una causa y un efecto. Ahora, detrás de esas causas usted tenía más causas, muchas más, ¿no? Que están relacionadas con lo mismo, pero que le ayudan a hacer, le ayudan a argumentar mejor. Y ahí es donde usted se puede explayar en el documento. De hecho, puede colocar datos si los tuviera, ¿no? Por ejemplo, si tuviera datos de gente profesional de la parroquia vinculada a las florícolas, que han estudiado carreras, que usted decía que hay gente que es profesional que está vinculada ahí. Entonces, esta gente, por ejemplo, más del 70 o del 50% de las personas profesionales de la parroquia están dentro del sector florícola. Entonces, el sector florícola está absorbiendo, digamos, otras especializaciones dentro donde ya no se valida el conocimiento, sino lo operativo y lo técnico que pide el sector florícola. Ahora, la ausencia de organizaciones comunitarias, o sea, ¿cuántas organizaciones comunitarias de mujeres hay en esa parroquia? La verdad que no hay ni una. Eso. Entonces, hasta el momento no existe ninguna organización comunitaria, ninguna organización de base en esta parroquia. ¿Y esto en qué impacta? ¿En qué impacta? En que va a haber limitada capacidad de incidencia política y limitada posibilidad de apoyo a usted para defender los derechos laborales y sociales de las mujeres. Porque no hay vocerías afuera en las bases, no las hay. Entonces hasta se le pueden ir en contra, decía yo, ¿no? O sea, no hay, o sea, no tiene esa base fortalecida. Entonces ahí también hay que hacer incidencia, hay que hacer acciones de incidencia en ese frente que se llama el frente organizativo. El frente comunicacional. Hay que visibilizar lo que está generando, estas situaciones que está generando la vinculación progresiva de mujeres en el sector florícola, así como única opción laboral. Y qué es lo que está generando, que esta gente está normalizando condiciones laborales que no son dignas. Condiciones laborales que está afectando a la salud física y la salud psicológica de las mujeres. Y ahí explica usted todo lo demás, ¿no? De la familia, de lo que está diciendo del liderazgo, del debilitamiento organizativo de las mujeres, de la soberanía alimentaria, o sea, porque se están perdiendo los productos que se cultivaban antes, etcétera, etcétera. No hay, luego, esto va anidado a lo que usted decía, que no hay incentivos para la producción local. Nadie, es como si las instituciones del Estado estuvieran en complicidad. Y de efecto están en complicidad, ¿no? En efecto están en complicidad. Yo no sé si yo le contaba que hice hace poco una investigación sobre las mujeres que están en Cayambe, que son migrantes. Eso es diferente, obviamente, pero a ellas les traen como migrantes con el propósito de explotarles y que no puedan reclamar. Intencionalmente van a Colombia, a ciertos pueblitos, les llaman, les megafonean y les traen vendiendo la idea del trabajo seguro pagado en dólares.
y las traen y les explotan y ellas no tienen cómo reclamar porque son migrantes ilegales. ¿Y el Estado hace ahí control? No. ¿Y es porque el Estado no sabe? Sí sabe, pero tiene ciertas conexiones con empresarios, dueños de estas empresas que de alguna manera tienen algún interés ahí, ¿no? Me conviene que esta gente dé empleo o esta gente exporte flores, no sé, que le permita ingresos al país. ¿Para qué le voy a amargar la vida denunciando sus actos de explotación? Entonces, hay complicidad de las instituciones. Y en este aspecto, que es económico, sobre todo en temas de economía global, es más complicado, ¿no? Es más complicado porque toca ciertos intereses de las élites económicas que muchas veces están relacionadas con los gobiernos. ¿Por qué las élites económicas quieren llegar a estos espacios de gobierno? No es porque son buenas y quieren repartir su riqueza, ¿no? Son porque de alguna manera quieren llegar ahí para proteger sus intereses, para acumular más riqueza, para facilitar a través de normativas la acumulación de la riqueza, que diría Piketty, que fue uno de los que estudió sobre cómo la riqueza está concentrada en el 1% de la población. Eso, estimada Paulina. Paulina, ¿o qué es? No, Marlene. Ya le habíamos trabajado. Por ahí va bien, Marlene. Muchas gracias. Vamos al descanso. Vamos al descanso y luego planteamos para Marlene un ejemplo de estrategia de incidencia política, ¿ya? Ya, profe, gracias. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? 15 minutitos, 8:07. 8 y ya van a ser 8:10, ¿no? Entonces 8:15, 5, 8:20. ¿Sí? Ya, profe, bye. Chao. ¿Vale? Ya.